tomar asiento, hermano, y abra su Biblia, por favor, en Lucas, en el Evangelio según Lucas que estamos estudiando, en el capítulo 11. Lucas, capítulo 11, vamos avanzando. Teníamos la idea de poder terminar Lucas en este año, pero lo veríamos en rangos más grandes, en pasajes más grandes, y nos pasaríamos algunas cosas. Entonces hemos decidido mejor darle tiempo para que podamos tocar cada uno de los pasajes que traen bastante enseñanza a nuestra vida. Así que abra su Biblia y en Lucas capítulo 11. Sean bienvenidos todos esta mañana. Busquen un buen lugar donde puedan acomodarse. Abra su Biblia y le exhorto, le animo a que usted pueda comprarse una libretita que sea la libreta de los mensajes, y ahí tome nota de los mensajes que se están dando de Lucas y usted pueda estar repasando. Cuando uno escucha, uno aprende un porcentaje. Cuando uno escucha y ve, uno aprende un porcentaje mayor. Cuando uno escucha, ve y anota, aprende uno un poquito más. Así que, hermanos, vamos a tomar esa disciplina como iglesia, que podamos estar tomando notas. Amén. Bueno, después de estar viendo algunas enseñanzas con respecto al reino de nuestro Dios, el Rey, que es Jesucristo, nuestro Rey, es un Rey auténtico. Amén. Es un Rey veraz. Amén. Es un Rey genuino. Amén. Entonces, hermanos, el Rey no puede tener un reino que no esté de acuerdo al estándar de este Rey. ¿Su Rey es Jesucristo? ¿Sí? ¿Es Jesucristo el Rey de usted? Entonces usted debe vivir de acuerdo al estándar de su Rey. ¿Está de acuerdo? Entonces, hermanos, hay algunas cosas que no van de acuerdo al Rey, y el Señor Jesucristo se encarga de resaltarlas y de hacerlas ver, porque Él no quiere que este reino sea leudado por la levadura de los fariseos que existieron en aquel entonces. ¿Sí? Ahora, hoy también existen, aunque no se llamen fariseos propiamente, pero las prácticas que los fariseos llevaban todavía muchas veces, lamentablemente, tristemente, son vistas dentro del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo no quiere que estas prácticas se puedan ver reflejadas en la vida de su reino o en la vida de su iglesia. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 11, en el versículo 37, dice de esta manera: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Hasta ahí. Jesús es un Rey genuino, auténtico y veraz, por lo tanto, en su reino no hay lugar para la hipocresía. Si quisiéramos buscar una definición de fariseo, pudiéramos decir persona que es hipócrita. ¿Sí? Aunque ellos, obviamente, cuando esta secta comenzó 2 siglos antes de Cristo Jesús, ellos no tenían ese objetivo en mente. Ellos querían hacer una separación. Ellos querían hacer una separación muy ortodoxa de las prácticas del judaísmo, y ellos trataban de vivir el judaísmo en un extremo, y se volvieron un grupo muy crítico, un grupo muy juzgador de todos los demás judíos que no llevaban las prácticas que ellos llevaban. Había más de 600 mandamientos que ellos los tenían muy enlistados, y esos 600 mandamientos
ellos trataban de llevarlos minuciosamente, más de 600 mandamientos, uno a uno, prácticas y todas las cosas, ellos las llevaban en un extremo y juzgaban fuertemente a quien no llevaba las cosas como ellos las veían. Ahora, muchas de las cosas eran mandamientos de hombres que ellos mismos habían establecido. Uno de los errores más grandes de la iglesia es que la iglesia muchas veces, en su afán de querer hacer las cosas bien, vamos a pensarlo de esta manera, si le agrega a la Biblia o a la palabra de Dios o a los estatutos de Dios o mandamientos de Dios, como si la palabra de Dios no fuese suficiente para transformar la vida de una persona y que esa persona sea una persona auténticamente cristiana, auténticamente seguidora de Jesucristo. Entonces, quieren agregarle algunos mandamientos extras, adicionales, y todo eso, hermanos, se convierte como la horca de Amán, ¿verdad? Aquel hombre que levantó una horca para poner ahí a todos los judíos, y el que terminó ahorcándose en ella fue él mismo. ¿Recuerdan la historia en el libro de Esther? Bueno, el legalismo en la iglesia y el estar juzgando, el tener la práctica de estar juzgando a los demás, es algo que termina por ahorcar, ¿sí?, al mismo pueblo, ¿sí?, y acaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado para estar en libertad, no en libertinaje, no en pecado, en libertad. Dentro de las cosas santas que Él ha creado, Él permite que nosotros podamos disfrutar de toda esa libertad con la que Él nos ha hecho libres. Y los cristianos, hermanos, nos perdemos de muchas cosas porque al paso de los años hay algunas cosas que la iglesia ha heredado de una generación a otra que realmente no son mandamientos de Dios, sino son mandamientos establecidos por los hombres. Y quieren guardar la tradición antes que a los hombres. Y hermanos, la palabra de Dios es suficiente para que una persona pueda ser conformada a la imagen de Cristo Jesús. La palabra de Dios es suficiente para llevar a una persona a una santificación, a una andar de acuerdo a los estándares del gran Rey que tenemos, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay lugar para la hipocresía dentro del reino de Dios. Usted puede ser auténtico. Muchas veces, hermanos, una persona está tan preocupada en qué es la opinión que tienen los demás de él, que deja de vivir la realidad de la vida cristiana por estarse cuidando de cómo cree que los demás piensan que debería de ser él. Y cae en el gran problema del liderazgo. En el liderazgo, hermanos, cuando una persona quiere agradar a todos, termina no agradando a nadie y termina por no hacer lo que debe de hacer. Entonces, no se puede agradar a todos, ni se debe, no es necesario. Con agradar a Dios genuinamente, con un corazón puro, sincero a Dios, uno, hermanos, se va a agradar a todos los que sean genuinos, ¿sí? A todos los que uno debería de agradar cuando uno agrada a Dios. Muy bien. Entonces, vemos aquí en primer lugar que la hipocresía juzga lo de afuera sin conocer lo interior o sin conocer el interior. Vemos ahí que un fariseo le rogó que comiese con él. Lo invitó a comer, lo invitó a su casa. Dice, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. ¿Usted cree que Jesús no sabía con quién estaba? Definitivamente. Jesús es Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabía perfectamente con quién estaba. Ahora, ¿usted cree que Jesús le gustaba no lavarse las manos antes de comer? Que Jesús era una persona descuidada en ese sentido. Yo más bien creo que Él sabía todas las cosas y que Él a propósito no quiso lavarse las manos.
Estoy diciendo, es lo que lo que yo pienso, ¿verdad? Él no quiso lavarse las manos. No es que esto fuera una práctica de él. Él conocía perfectamente estos reglamentos. Él sabía en la casa de quién estaba. Entonces el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Los fariseos tenían un ritual exagerado. Y ellos pensaban que eran mejores porque se lavaban las manos de una manera tan minuciosa, pasaban un tiempo bastante como los médicos, ¿verdad? Por todos los rincones, las uñas y todo, y se ponían el agua, el jabón de una forma y luego el agua de otra forma se la echaban, era todo un ritual. Y luego todavía, si a mitad de la comida se paraban otra vez a volverse a lavar las manos, ¿verdad? Bueno, como que era todavía un poquito, un fariseo de un calibre más alto todavía, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, tendemos a juzgar las cosas, tendemos a juzgar el exterior. Y Dios nos dice que no debemos juzgarnos según que las apariencias, sino debemos aprender a juzgar con justo juicio. Y entonces, ellos solamente juzgaban la parte exterior. Ahora, hermanos, la iglesia, que somos el pueblo cristiano, ¿verdad? ¿Qué tan preocupados deberíamos de estar por la parte exterior de nuestras vidas? Yo le digo, si usted tiene una comunión con Dios diaria, a través de la palabra, si usted tiene una comunión con Dios diaria a través de la oración, si usted en su corazón busca alabar a Dios y está llevando una vida de obediencia a Dios, quiere obedecer la palabra, no estoy diciendo que usted sea una persona perfecta, pero estoy diciendo que usted es una persona que ha reconocido quién es y que acepta quién es y que usted llega y se presenta delante de Dios tal cual usted es y ha aprendido a confesar sus pecados delante de Dios. Si usted es esa persona genuina, usted no debería de tener ningún problema para andar y presentarse delante de los demás. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Él estaba bien con Dios y Él estaba bien con todos porque Él hacía las cosas de manera correcta. El estándar del rey es lo correcto. Y un cristiano debe de buscar hacer lo correcto siempre, donde quiera que esté. Y eso le va a traer paz a su corazón en todo momento. Y no va a tener que andarse preocupando por cómo lo ven los demás o qué piensan los demás. Pero a veces, hermanos, y no sé cómo sería en aquel entonces, pero yo creo que es un problema que ha existido toda la vida. La codependencia. El querer agradar a los demás. El no sentirse seguro al hacer las cosas porque piensa que no las está haciendo bien. Porque piensa que alguien lo está viendo y que alguien lo pudiera juzgar de una manera equivocada. ¿Sí? Eso no debería de ser un temor entre nosotros cuando vivimos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Sí? Entonces, el fariseo juzga lo de afuera sin conocer realmente el interior. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos en el versículo 39 que el Señor Jesucristo, conociendo todo, le dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Prácticamente el fariseo estaba pensando eso, le llamó la atención eso, y el Señor Jesús le dice, oye, los fariseos, o sea, la secta a la que tú perteneces, ellos nada más limpian los vasos por fuera. ¡Qué extraño! El vaso realmente es un recipiente donde el refresco o el agua o lo que se sirve adentro. Y lo que se usa la parte de adentro, no la parte exterior. ¿Por qué ustedes nada más limpian la parte de afuera? Si ustedes diezmaran, le dicen, si ustedes ofrendaran, si ustedes dieran limosna de lo que tienen, aquí usa la limosna, más adelante dice el diezmo, dice,
Pero si ustedes dieran limosna de lo que tienen, entonces todo os sería limpio. O sea, si tuviesen un corazón para dar, realmente eso purificaría la parte interior de ustedes. Entonces, júzgalo de afuera sin conocer la parte interior. Hermano, si nosotros tomamos esta enseñanza para la iglesia, este pasaje no nos está enseñando que tú puedes andar todo sucio por fuera, que no es necesario que te bañes por fuera. No está diciendo ese pasaje, no está diciendo que no es necesario que hagas aseo personal o que tengas cuidado de tu persona o que cuides la ropa que tú usas, que esté limpia y que sea decorosa. No está diciendo que no tienes por qué preocuparte por eso. Lo que está diciendo es que la parte más importante que tú deberías de limpiar es la parte interior. Por ejemplo, hermanos, cuando alguien de ustedes ha lavado un vaso, ¿sí? ¿Cuál es la costumbre? Usted agarra una esponja con jabón y agarra el vaso. ¿Qué es lo primero que hace? ¿No hacemos esto primero? Limpiamos la parte interior, ¿verdad? Y luego nos aseguramos de que no haya algo abajo, ¿verdad? Como cuando la leche se queda pegada en el fondo, ¿verdad? Y ahí está tratando de quitar eso. Y luego ya a la parte de afuera como que le da una pasada rápida, ¿verdad? Y luego ya lo enjuaga, lo limpia, le quita todo. Y así es como se pone. Hermanos, el proceso del cristiano, de la santificación, tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con las intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces, hermanos, si queremos ser una iglesia genuina y no una iglesia hipócrita, deberíamos de estar preocupados por qué es lo que pensamos, por qué es lo que nosotros estamos sintiendo, qué es lo que realmente estamos nosotros teniendo en nuestro corazón. ¿Qué sucede, hermanos? La iglesia no debe de ser un lugar donde la gente va con disfraz. La iglesia no debería ser un lugar donde la gente va con una careta, donde esconde su vida detrás de una careta. La iglesia debería de ser un lugar, hermanos, donde podemos conocernos unos a otros tal cual somos. Donde no debería de haber ningún problema para que mi hermano conozca por lo que yo he pasado, lo que yo estoy viviendo, con qué estoy batallando, cuáles son mis luchas y mis dificultades. No debería de haber ningún problema, pero cuando la iglesia se vuelve juzgadora, cuando la iglesia se vuelve legalista y que está siempre legislando la vida y la conducta de los demás, hermanos, los cristianos aprenden a ponerse no solamente una careta, sino a veces también vienen armados como si vinieran a jugar fútbol americano, ¿verdad? Con casco y con hombreras y con rodilleras, porque no saben cómo van a estar los codazos, ¿verdad? Y los golpes y todo lo demás. No, hermanos, deberíamos de estar siempre contentos de saber que estamos llegando a un lugar donde todos estamos en paz, donde podemos conocernos, donde somos una familia, donde nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos unos a otros y nos aceptamos así como somos. En segundo lugar, hermanos, la hipocresía entrega lo que quiere y no lo que Dios espera. En el versículo 42 dice más: hay de vosotros, fariseos, ¿sí?, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ahora, los fariseos, hermanos, eran gente que diezmaba. No solamente diezmaba la cosecha, sino diezmaba hasta las hierbitas que salían alrededor de la cosecha, como la menta, como la ruda, ¿verdad? Si ellos por la cosecha que ellos negociaban o que ellos vendían o que ellos intercambiaban, bueno, ellos traían una parte de esa cosecha la que levantaban a propósito. Pero si ellos tenían otro tipo de hierbitas más pequeñas como las que se usan en las hierberías, todo eso, y que pudieras hacer negocio con ello también, bueno, ellos también traían el diezmo de todo eso, no solamente de la nómina oficial, sino de cualquier otra comisión que ellos pudieran ganar. Ellos diezmaban hasta eso, diezmaban todo, ¿verdad? Pero les dice, pero pasan por alto el amor, pero pasan por alto la justicia de Dios, pasan por alto lo que Dios espera de ustedes, ¿sí? Y les dice,
esto era necesario hacer. O sea, el amor y la justicia de Dios sin dejar de hacer lo otro. O sea, lo otro no les estoy diciendo que lo dejen de hacer. Lo que les estoy diciendo es que eso que se ve, eso que se puede ver, no es lo más importante, sino aquello que Dios sabe que hay en tu corazón que no estás haciendo. No es lo que la iglesia puede detectar, no es lo que la iglesia puede valorar, no es lo que los hombres pudieran hablar o percibir acerca de ti, sino aquello que Dios sabe que está en tu corazón que no le estás entregando. La justicia tiene que ver, hermanos, con andar de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios, andar conforme a lo que Dios ha establecido. Esa es la justicia, andar de acuerdo al estándar de Dios. El amor es andar de acuerdo al amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que nos ha enseñado. Entonces, los cristianos, hermanos, debemos amarnos unos a otros, debemos comportarnos bien, hacer lo que es correcto y también cumplir con todo lo demás que uno tiene que hacer. Entonces les dice, hipócritas, le dice así a los fariseos: hay de vosotros que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, o sea, toda cosita, o son muy minuciosos en las cuestiones del diezmo, ¿verdad? Pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello también. ¿Sí? Así que, hermanos, no puede decir uno, bueno, yo estoy cumpliendo con esto, porque no se trata de que yo me sienta así muy contento y que diga, yo puedo defenderme. Si tú me dices, si tú me estás señalando algo que estoy haciendo mal, yo te voy a decir, pues sí, pero estoy haciendo esto bien. No es nada más estoy haciendo esto bien, es qué es lo que Dios espera de mi vida. ¿Qué es lo que Dios está buscando en mí? Entonces yo tengo que ser genuino, veraz y auténtico también en eso. La hipocresía, hermanos, en tercer lugar, le gusta el reconocimiento de los demás. En el versículo 43 dice, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Sí? En aquel entonces, hermanos, las primeras sillas eran reservadas para los que iban a participar o los que tenían una cierta autoridad entonces dentro de la sinagoga. Y ellos decían, aman las primeras sillas, quieren estar en esos lugares. En la iglesia no piensen que es así, hermanos. En la iglesia, al contrario, quisiéramos que todos se sentaran más adelante, ¿verdad? Y que no buscaran las últimas sillas, ¿verdad? Pero este era un problema de ellos. Ellos buscaban ser vistos, ser reconocidos. Dice, aman las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Les gustaba que, ¿cómo va? ¿Cómo está, doctor, reverendo, y todo lo demás, ¿verdad? Aman ese tipo de salutaciones. Aman que sean renombrados, que sean ustedes resaltados. Hermanos, no es necesario. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe exactamente quiénes somos. Entonces no necesitamos que nos den un título o que nos den una posición o que nos resalten de alguna manera, sino lo importante, hermanos, es saber que Dios tiene conocimiento de quiénes somos, de qué hacemos y por qué lo estamos haciendo. Entonces, la hipocresía busca esto, busca el reconocimiento de los demás. Ahora, en cuarto lugar, podemos ver también, hermanos, que a la hipocresía solo le importa lo que aparenta sin importar lo que realmente es. Dice el versículo 44, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Sí? Es como esos, no sé si ha pasado usted por los panteones y de repente hay algunas obras ahí de lápidas, ¿verdad? De mármol y todo ahí, todo bien hecho con cristal y todo muy bien ahí, pero por dentro, obviamente, todos los sepulcros están iguales, o llenos de huesos o vacíos, ya, carcomidos completamente. Y vuelve a resaltar otra vez esto, hermanos. En las iglesias, hermanos, a veces se infiltran corrientes
corrientes de orgullo y corrientes de soberbia, corrientes de altivez, corrientes de competencia, ¿sí? En quién es mejor, quién hace mejor las cosas, quién sabe más, quién está mejor preparado, ¿sí? Y esa competencia no es una competencia sana. Esa competencia no es una competencia digna de un hijo de Dios en el reino. Le está diciendo, ustedes son como esos sepulcros. Están cuidando la parte de afuera. En la iglesia no somos competidores, hermanos. Somos parte del mismo equipo. En la iglesia somos parte de la misma familia. No estamos viendo quién es mejor uno que otro. No estamos viendo quién crece más. No estamos viendo quién sabe más. No estamos viendo quién está mejor preparado. No estamos cayendo en ese juego que no es sano. No es sano. Luego a veces las personas empiezan a hacer las cosas, pero dicen, yo quiero hacer las cosas, pero quiero hacerlas mejor que fulanito de tal. ¿Por qué? Porque yo quiero ser visto y quiero ser reconocido que mi trabajo fue hecho mejor que el que hizo el hermano tal o el que hizo la hermana tal. No, hermanos, no es así. Qué bueno lo que hizo el hermano, qué bueno lo que hizo la hermana. Yo quiero hacerlo mejor porque Dios merece lo mejor. Yo quiero hacer las cosas con excelencia porque mi Dios es un Dios excelso, ¿verdad? No porque yo quiero que los demás hablen de mí, no porque yo quiero que los demás vean que yo hago las cosas mejor que los demás. No, no es así. El Señor no quiere un reino de esa manera. Dios quiere un reino sencillo. Dios quiere un reino genuino. Dios quiere un reino veraz. Entonces, solo le importa lo que aparenta, pero no lo que realmente es. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos delante de Dios y estamos diciéndole, Señor, ¿tú sabes quién soy? ¿Tú me conoces perfectamente? ¿Tú sabes lo que hay en mí? ¿Tú sabes las luchas que yo paso? ¿Tú sabes, Dios, los pecados en los que yo entro, en los que yo caigo? ¿Tú sabes esas cosas de mí, Señor? Y podernos presentar, hermanos, con humildad, y poder hablar unos con otros, y poder expresar unos con otros y decir, hermano, yo estoy pasando por una crisis espiritual y necesito de oración. Pero nadie queremos que los demás sepan que estamos pasando por un bache espiritual. Nadie queremos que los demás sepan que uno batalla con algunos malos hábitos o hábitos pecaminosos. Nadie queremos que los demás sepan que yo tengo algunos complejos personales. No, yo quiero dar una apariencia de que esta lápida está bien por fuera, pero por dentro está toda carcomida. Entonces, hermanos, la iglesia no debe entrar en ese ejercicio. La iglesia, hermanos, debe entrar en un ejercicio de humildad y de sencillez. ¿Sabes, hermano? Cuando viene una persona que ha sido abatida por el mundo, cuando viene una persona que ha sido maltratada por el enemigo, que está destrozado en su interior y se había rehusado a venir a la iglesia, pero está viendo la iglesia como el lugar donde puede encontrar el alivio a sus problemas. Pero ¿qué pasa, hermanos, si entra a la iglesia y está con su necesidad y se da cuenta que todos los que están ahí realmente están solamente cuidándose unos de otros? Y que cuando entra y llega a la iglesia y no ve sencillez en la iglesia y no ve que la iglesia es genuina y auténtica, entonces piensa, llegué al lugar equivocado. Llegué al lugar donde no me pueden ayudar. Llegué al lugar donde todos los que están ahí parece que son perfectos. Pero cuando los conoce, se da cuenta que carece y que lucha con los mismos problemas y las mismas dificultades que él también tiene. ¿Por qué, hermanos, la iglesia no entramos en un reino veraz y decimos, somos humanos, somos cristianos, hemos creído en Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados?
Pero en el andar diario yo sigo luchando con hábitos de mi pasado que vengo arrastrando y que todavía no logro sacarlos adelante. Yo vengo luchando con prácticas que yo venía haciendo desde antes y que todavía no las he logrado vencer, o que he vencido una parte pero otra parte no la he vencido. No, regularmente queremos ser maestros, regularmente queremos enseñar, queremos decirle a los demás qué hacer, pero no queremos mostrarnos como aquellos que tenemos una necesidad también de ser enseñados. Simplemente, hermanos, ¿cuántas veces queremos sentarnos para ser enseñados? Queremos enseñar, ¿verdad? Pero no queremos sentarnos a ser enseñados. Y podemos ser enseñados unos por otros. A mí me gusta, yo soy el pastor de la iglesia y tengo el privilegio de enseñar la palabra. Pero aquí hay hermanos predicadores en la iglesia que enseñan la palabra, y cuando ellos enseñan, a mí me gusta sentarme y no sentarme lejos, sentarme cerca, y sentarme y escuchar, y sentarme y aprender. ¿Por qué? Porque Dios los usa a ellos para que ellos traigan palabra para mí. Y yo tengo el privilegio de estar en una iglesia donde hay predicadores que traen la palabra y que yo puedo ser enseñado y puedo recibir. Pero hermanos, necesitamos nosotros reconocer que necesitamos ser enseñados. A veces decimos, no, pues el hermano, ¿qué me puede enseñar? No, pues yo sé más que el hermano. No, pues no es así. Esa no es una dinámica que es parte del reino de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, a que debemos cuidar nuestro corazón. Además, hermanos, vemos también que la hipocresía, en quinto lugar, pone cargas muy pesadas en otros que Él no puede mover, o no quiere mover, o no le gustaría mover, o simplemente las pone a sabiendas que no les va a poder realizar. Dice el versículo 46, y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y hermanos, nosotros tenemos que también entender esto. No estamos para andar poniéndole cargas a nadie. Es más, hermanos, el reino de Dios no tenemos por qué complicarlo. A veces, hermanos, estos fariseos complicaban el reino. En lugar de que ellos les ayudaran y facilitaran el que pudiese la gente acercarse al reino, no, lo complicaban, lo ponían más difícil. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidar esto también. El crecimiento espiritual, hermanos, es un crecimiento sencillo. La vida cristiana no es complicada. Los cristianos la complicamos. La vida cristiana es sencilla. Es tan sencilla, hermanos, como conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzar a leer y dejar que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, iluminando a través de la iglesia, a través de un discipulador, a través de un maestro. Pero hermanos, no estamos aquí para complicarnos de que, no, pero es que tú vas a saber las cosas cuando sepas griego, ¿verdad? Y cuando sepas hebreo, y cuando domines el arameo y que ya lo hables fluidamente, ¿verdad? Entonces tú vas a saber las grandes cosas de Dios. No es así, hermanos. Esto no es así. No pongan cargas pesadas que no están dispuestos a moverlas ni siquiera con un dedo. No son así las cosas. La vida cristiana es más sencilla de lo que nos imaginamos. De hecho, el Señor, hermanos, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para quitar el velo, quita el velo de nuestros ojos, para que Él nos pueda guiar en el conocimiento de toda la verdad. Ahora, el Espíritu Santo es el maestro, hermanos, del cristiano. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras, es el autor de las Escrituras. Él está en mi corazón y Él me va a enseñar a mí las Escrituras. Entonces, dígame usted si yo no puedo aprender. Todos podemos aprender las Escrituras. Todos podemos conocer la palabra de Dios teniendo una copia de las Escrituras, porque todos tenemos una copia de las Escrituras, sí, en nuestro idioma, y teniendo al Espíritu Santo, hermanos, podemos conocer la voluntad de Dios, podemos conocer a Dios, podemos conocer la palabra de Dios. Entonces, yo no digo, si usted quiere prepararse más, vaya y prepárese más, pero hermanos, no para hacerse orgulloso,
prepárese más para que usted pueda entonces crear herramientas sencillas para que otros podamos conocer bien la palabra de Dios. Si usted quiere prepararse, hágalo con ese objetivo, no para que lo llamen doctor o para que lo llamen teólogo. De hecho, hermanos, un teólogo es siempre un aprendiz, es siempre un alumno. ¿Sí? Un teólogo no es un maestro, un teólogo es una persona que siempre está aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es lo que debería de ser. No compliquemos las cosas, no compliquemos las cosas. La palabra de Dios es sencilla. Por eso cuando una persona se convierte, no lo guiamos al Evangelio de Juan. ¿Sí? Lee el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan ahí tú vas a poder encontrar los principios del Evangelio, los principios básicos del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No, pero lo guías a Romanos, ¿verdad? Y de repente ya está saturado, ¿verdad? De Romanos. El mismo apóstol Pedro decía que algunos escritos de Pablo eran difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen y todo eso. Lo llevas a Romanos, lo llevas a Efesios y entonces estás complicando las cosas. Llévalo a Juan. Comienza por Juan. Ya que terminaste Juan, bueno, ahora pasa a Primera de Juan, donde vas a entender la seguridad del creyente. Ya terminaste, bueno, ve a los escritos de David en los Salmos, para que conozcas el amor de Dios, el amor por la palabra de Dios, que conozcas la adoración a nuestro Dios. Y bueno, ya después sigues con el resto de las escrituras para que vayas creciendo poco. Pero no es complicado, hermanos. No es complicado. No queramos apantallar ni queramos crearle a la persona una barrera en el conocimiento. Dios dice, el apóstol Pablo oraba, ¿verdad?, para derribar toda barrera y argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero los fariseos, ellos querían mostrarse como que tú vas a depender de mí. ¿Saben qué es lo que hace un fariseo? Te voy a mostrar cuán complicado es la vida cristiana para que sepas que me necesitas. Siempre me vas a necesitar. Yo te voy a guiar y te voy a decir por dónde vas a ir. ¿Por qué? Porque tú no sabes. El que sabe soy yo. Eso no está bien. ¿Sí? Eso hacían los nicolaitas. ¿Sí? Es una doctrina que reprueba el Señor Jesús en las cartas que escribe, las cartas de las iglesias. Les decía, tienes la doctrina de los nicolaitas. Aquellos que solamente los preparados son los que pueden realmente entender lo que Dios dijo, y los que no son preparados, no. Dios dice que Él ilumina a los sencillos, ¿verdad? Él muestra claridad al sencillo en su palabra. Entonces, eso es lo que hace Dios. Muy bien. Los hipócritas, hermanos, también encubren la maldad de sus seres queridos. Dice el versículo 47 al 51. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores. Fíjense esta palabra. Ustedes son testigos, o sea, ustedes saben lo que ellos están haciendo mal. Y además son consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron. Y vosotros edificáis sus sepulcros. ¿Sí? Entonces, encubren, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hermanos, es cierto que amamos es obvio, ¿verdad? Nuestros seres queridos son muy amados por nosotros y ocupan un lugar muy especial en nuestras vidas, ¿verdad? Y así como está nuestra familia, también tenemos a veces un círculo de personas a quienes apreciamos un poco más, pero un mal es que tú te hagas cómplice de las cosas que se están haciendo mal y que encubras también lo que se está haciendo mal. Porque el Señor le dice a los hipócritas, voy a demandar de ti esto. Si voy a demandar de ti esto, porque tú estás siendo parte, estás siendo cómplice de lo mismo que sus padres también hicieron matando a los profetas
Y también a los apóstoles que estoy mandando, a algunos de ellos también los van a matar. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ser genuinos. Otra vez, ser honestos. Si voy a enseñar la palabra de Dios, la voy a enseñar igual a todos. Igual a mi esposa, igual a mis hijos, igual a mis hermanos, ¿verdad? Igual a mi familia, igual a los hermanos. Si una cosa se demanda, o si hay algo que se tiene que realizar, es lo mismo que tiene que realizar mi esposa, lo que tengo que realizar yo, lo que tienen que realizar mis hijos, lo que tiene que realizar la iglesia, lo que tenemos que hacer absolutamente todos, ¿verdad? Y si caemos en mal, o si cometemos algún error, cometemos algún pecado o alguna falta, igual pasamos por los mismos procesos que tenemos que pasar de restauración y de sanidad o de disciplina que tenemos que pasar. ¿Por qué? Hermanos, porque esto es lo honesto, porque esto es lo correcto, eso es no ser hipócrita, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros escondemos, ¿verdad? Somos muy duros para juzgar a los demás, pero a los nuestros no juzgamos de la misma manera. Eso es deshonestidad. Ahora, yo no estoy diciendo que juzgues a los tuyos, lo que estoy diciendo es que con la misma vara con la que mides a otros, tienes que medir a todos. La medida tiene que ser la misma, no que tengo metros de 100 centímetros y tengo metros de 90 centímetros y metros de 50 centímetros. No, un metro es de 100 centímetros para él, como para mí, como para mi familia, como para todos. ¿Sí? Entonces, la honestidad, ¿sí? Está hablando de la honestidad. Entonces, no pongan cargas pesadas primero y no encubran la maldad de sus seres queridos. Ahora, la hipocresía, hermanos, este es un dicho que se da por ahí que ni pichas ni cachas, ni dejas batear, ¿verdad? Los que saben de béisbol saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Ni pichas ni cachas, ni dejas batear. Le está diciendo el Señor a los fariseos, les dice, ustedes ni entran, ni dejan entrar a nadie. O sea, háganse un lado entonces, pero dejen pasar, o entren, ¿verdad? Pero no estén estorbando ahí. Y eso también es parte de los problemas en los que cae la hipocresía. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. O sea, ni entraste, ni dejaste que otros entraran. Ustedes tienen la llave de la ciencia. Ustedes son los que dicen qué se tiene que hacer, qué se debe de hacer, y nada más ustedes tienen. No, hermanos, tenemos nosotros una regla. Y la única regla de fe y de práctica es la Biblia. ¿Cuál es la conducta de la iglesia? La Biblia. ¿Cómo se debe regir la Biblia? La iglesia, por medio de la Biblia. Hermanos, la iglesia no tiene estatutos por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios son nuestros estatutos. Imagínense, hermanos, que digamos, bueno, tenemos la Biblia, pero aparte la iglesia tiene sus estatutos. ¿Sí? Entonces los estatutos están por encima de la Biblia. Muchas veces, hermanos, en algunas iglesias o inclusive en algunos grupos, ¿verdad?, de compañerismo, tienen estatutos donde los estatutos están por encima de la autoridad de la palabra de Dios dada a la iglesia. Eso no se debe de hacer. La Biblia es nuestra máxima regla. Entonces, no tenemos la llave del conocimiento. La llave del conocimiento la tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la palabra de Dios aquí está. Y esa palabra que Dios utiliza, ¿verdad?, la usa aquí, la usa en otros países, la usa en otros pueblos. Y Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier lugar, de una manera poderosa, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, hermanos, en las iglesias, a veces, uno de los problemas es los que servimos, los que ocupamos un liderazgo. Sí, porque está hablando de los fariseos. Los fariseos eran, de alguna manera, los líderes religiosos de ese pueblo. Entonces, los que servimos, los que ocupamos posición de liderazgo, ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos, ¿verdad?, hacer o batear, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Se me ha delegado una responsabilidad?
no la hago, ni dejo que nadie más la haga. Tengo un privilegio dentro de la iglesia, lo puedo desempeñar, no lo estoy haciendo, pero tampoco estoy dejando a nadie más que lo haga. Cuando los líderes de la iglesia, hermanos, caen en un estancamiento espiritual, ponen un tapón al crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque no crecen, pero tampoco dejan que los demás crezcan. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo da el crecimiento a todos, a todo el que quiere crecer, a todo el que lo busca. Él lo da el crecimiento. Lo que tenemos que hacer los líderes, hermanos, es que tenemos nosotros que ir corriendo. Porque no puedo ser un tapón en el crecimiento de la iglesia. Es decir, yo necesito ir más adelante, pero con sencillez, con humildad. No porque tenga que ir adelante, simplemente porque se me ha delegado un liderazgo. Entonces tengo que responder a ese liderazgo. Ahora, va a haber personas que nos van a rebasar, sí, y gloria a Dios por ello. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Que va a haber personas, es más, lo anhelo, lo deseo, que haya personas que se levanten de la iglesia, que vayan mucho más allá de lo que yo o algunos de los líderes de aquí hemos podido llegar. Porque Dios tiene preparados a algunos para llevarlos más allá, y gloria a Dios por ello, pero no ser ese tapón, no ser esos que estamos ahí amontonados en la puerta, ¿verdad? Que ni entramos al crecimiento ni dejamos a más crecer. Entonces, la hipocresía tiene esta facultad, ¿sí? Ahí está, yo soy el líder, ¿verdad? Y tú no puedes crecer más que yo. Todo lo que puedes crecer es lo que yo te puedo enseñar, nada más. No puedes ir más allá. Entonces, no es así, hermanos. No es así. Ahí está la palabra, está el Espíritu Santo que nos enseña. Obviamente está la iglesia, pero Dios puede llevar a una persona a un crecimiento mayor. Y, hermanos, la hipocresía son los que buscan la equivocación de los demás para poderte acusar. Versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Nunca te has topado o nunca has sido parte de una discusión en la que cuando ya no puedes, estás nada más cazando las palabras de la otra persona para agarrarte de una palabra y tratar de echar abajo la conversación? Bueno, estos hipócritas de los fariseos, ellos estaban buscando a ver de qué acusaban a Jesús, de qué acusaban al maestro, de qué manera lo podían ahí agarrar con los dedos en la puerta, y como que esa era su intención. Y hermanos, nosotros en la iglesia, en la unidad y en el amor de la iglesia, no deseamos esto, ni queremos esto. Miren, un ejemplo. Muchas veces en cuanto al presidente de la República, voy a poner un ejemplo en cuanto al presidente de la República, ¿verdad? Es muy posible y muy factible que se haya equivocado, ¿verdad? Muchas veces. ¿Sí? Pero es el presidente de la República. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todos somos mexicanos? Bueno, aquí hay un venezolano, bienvenido, ¿verdad? Entonces, todos los que somos mexicanos tenemos un presidente, los venezolanos también. Y también se equivocan allá como se equivocan aquí, ¿verdad? Allá no tanto. Bueno, entonces, pero hay un grupo de personas que pareciera que se deleitan cuando el presidente se equivoca, sin saber que el hecho de que el presidente se equivoque nos va mal a todos. Porque lo querramos o no, es nuestro presidente, ¿sí o no? Es nuestro presidente. Entonces, yo no debo desear que le vaya mal.
Ni debo de estarle buscando a ver qué le veo para que le vaya mal. Ahora, si yo estoy creando una imagen del presidente, ¿verdad? Una imagen de alguien que se equivoca muy seguido, de alguien que comete muchos errores, de alguien que está ahí y lo estoy cazando en ese momento para poder publicar y poder mofarme de él y poder buscar ese error y hacer público el error con todos los demás, ¿lo estoy ayudando? No, pues una persona, es un ser humano, ¿verdad? Que él tiene sus inseguridades seguramente. Entonces, hermanos, eso daña y afecta a nuestro país. ¿Qué pasaría si todos nos pusiéramos a orar por él? Si le pidiéramos a Dios que le diera sabiduría. Si le pidiéramos a Dios que lo rodeara de un gabinete que lo pudiese ayudar en la toma de decisiones correctas. Si le pidiésemos que él reconociera a Jesús como Señor de su vida, que el Espíritu Santo pudiera llegar a él y mostrarle las Escrituras y adquirir sabiduría de Dios en su vida, ¿no nos iría bien a todos? Bueno, hermanos, los fariseos estaban buscando cómo encontrar una falla en Jesús, pero no era algo que hacían nada más con Jesús, lo hacían entre ellos también. Ellos se tenían miedo unos a otros y se cuidaban unos de otros porque habían entrado en un nivel de juicio constante. Nosotros no tenemos por qué andarnos cuidando de ese tipo de cosas. ¿Usted quiere que el pastor haga mal las cosas? ¿Usted quiere que el pastor esté equivocado? ¿Usted quiere que el pastor tome malas decisiones? ¿Verdad? O encontrarlo en la falla ahí, ¿verdad? O publicar sus fallas delante de los demás. Exhibirlo. Pues, hermanos, formamos parte de un reino. Algunos capítulos atrás, versículos atrás, habíamos visto que un reino dividido contra sí mismo no permanece. No permanece. Entonces, los hipócritas, que son los fariseos, son los que están siempre buscando la equivocación de los demás. Estaban buscando a ver de qué palabra Jesús decía que se pudieran agarrar para echarlo abajo. ¿Jesús era judío? Sí. Jesús era de la simiente, ¿verdad? ¿Judía? Sí. Entonces, ¿por qué ellos querían echarlo abajo? Hermanos, esa es la hipocresía. Esa es la hipocresía. En conclusión tenemos el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice en el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, el Señor se encarga, hermanos, de sacar a la luz lo que está oculto o lo que se hizo en secreto. ¿Para qué aparentar si puedo ser verdadero? Lo poquito, pero genuino, es más valioso que lo mucho, pero falso. En el reino de Dios no hay lugar para la hipocresía. Sé genuino. La exhortación de Dios para la iglesia en esta mañana es, tú puedes ser genuino. A lo mejor eres poquito. A lo mejor tienes tus limitaciones. A lo mejor tienes tus límites que te has establecido o que tú tienes por ahí. ¿Sí? No importa. Sé genuino. Saca a la luz lo que realmente eres. No tienes por qué ocultarlo y entonces mejor desarrollar un caparazón, lavar solamente lo de afuera, crear una apariencia, porque la apariencia de piedad, hermanos, niega la eficacia de la piedad. ¿Sí? Niega, quita el poder de lo que es verdadero. Dios nos da la oportunidad de ser veraces. Somos de su reino. Y en el reino del Señor, lo que nos hace fuertes, hermanos,
es precisamente cuando somos débiles, decía el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Y entonces la gracia de Dios me cubre. Y por eso Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres genuino, cuando eres verdadero, cuando reconoces tus faltas y tus errores, cuando tienes conciencia de cuáles son tus complejos, de tus heridas y de tus malos hábitos, cuando tienes conocimiento de ello y comienzas a enfrentarlos de manera personal, entonces la gracia de Dios viene y te cubre, y te exalta, y te levanta. Porque Dios al soberbio lo humilla, y al que se humilla lo exalta. Dios al soberbio lo resiste, pero al que se humilla le da gracia. Entonces, hermanos, no tienes por qué ser como los fariseos. Tú puedes ser genuino. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes a Dios morando dentro de ti a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. Teniendo las Escrituras y teniendo el Espíritu Santo contigo, tienes todo. Ahora tienes las Escrituras, tienes el Espíritu Santo y tienes una iglesia. ¡Qué bendición! Tienes todo. Entonces, sé genuino. No entramos en un desfile de disfraces, sino quién soy en realidad delante de todos. Me puedo abrir porque soy parte de una iglesia que me ama. Porque soy parte de una iglesia que es genuina. Porque soy parte de una iglesia que no está tratando de aparentar otra cosa que no es, sino lo que sí es. Así que, hermanos, en esta hora vamos a inclinar nuestro rostro